Hola, ¿qué tal? Soy Susana y en este canal quiero entretenerte o hacerte pensar mientras te cuento mis cosas peculiares y divergentes. No sé cuándo vas a ver este vídeo, pero yo lo estoy grabando en el verano de 2025. El 2 de septiembre de este año mi madre habría cumplido 80 años y bueno, mi madre falleció en febrero de 2011 debido a un cáncer, fue todo muy rápido. Bueno, no voy a entrar mucho en esos detalles, pero sí que es verdad que cuando se acercan según qué fechas o en algunos momentos concretos de mi vida, que a lo mejor estoy un poco más sensible o me siento más vulnerable por lo que sea, pues sí que son momentos en que la echo bastante de menos. El vídeo probablemente lo titule Hice las paces con mi madre y tiene mucho sentido porque en realidad yo tuve una relación muy difícil con mi madre y bueno, la historia, aunque terminó físicamente hablando, pues bueno, digamos que mi madre y yo fuimos capaces de resolver muchos de nuestras diferencias, de nuestros conflictos y tener una relación muy buena. Te voy a contar un poquito la historia sin entrar en mucho detalle, ¿vale? Porque muchas veces hay personas, yo también tengo que reconocer que en alguna ocasión también me pasa, que es muy fácil juzgar desde fuera sin saber. Y en el caso de mi madre y mío, pues si te quedas solo con el exterior, si tú supieras solamente una parte de la historia, que yo también te voy a contar una parte solamente, pero lo que te digo, que muchas veces es muy fácil hablar sin saber y bueno, pues eso, mi madre y yo empezamos regular. Yo fui una niña muy triste. Mi padre y mi madre se casaron porque ya estaba mi madre embarazada de mí en los años 60 y era lo que se hacía en aquellos tiempos. Si no te quedabas sola, que eso era un estigma y bueno, pues era aún más difícil siendo mujer en aquellos años, en los años 60. Pero bueno, al principio pues mis padres se querían mucho, mi madre estaba súper enamorada de mi padre, pero bueno, fue una relación bastante tormentosa en muchos aspectos. Mi padre y mi madre juntos tuvieron 4 hijas, yo soy la mayor y bueno, de este primer matrimonio de mi padre pues somos 4 y luego mi padre se volvió a casar y tiene otra niña, o sea que somos 5 hermanas, yo la mayor. Y como te digo, pues yo no era una niña simpática ni una niña alegre. Mis hermanas y yo nos llevamos muy poco tiempo. Yo nací en abril de 1968, mi hermana siguiente en septiembre del 69, mi otra hermana tercera en diciembre del 70 y luego ya mi cuarta hermana nació en enero de 1975. En fin, que como ves íbamos muy seguidas y yo cuando yo era pequeña no entendía muchas cosas porque tampoco no las tenía que entender. Yo era una niña y yo solamente tenía competencia con mis hermanas y yo pues quería lógicamente a mi madre solo para mí y a mi padre lo mismo. Bueno, en fin, que yo como todo niño o niña pues quería la atención de mis padres y bueno, pues como te digo, la relación entre mis padres no era fácil, nos mudamos varias veces incluso de país y yo, pasado el tiempo, ya una vez que llegué a la vida, al momento de ser adulta, pues ya fui capaz de comprender algunas cosas, sobre todo después de tener mi primer hijo bastante joven. Yo me pongo en el pellejo de mi madre extranjera, mi madre con 3, 4 hijas muy pequeñas.
Mi padre, ya te digo, mi hermana última nació, la pequeña de mi madre nació en enero del 75 y en enero del 76 mi padre se fue. Mi padre desapareció durante unos años, luego ya volvimos a saber de él. No voy a entrar en muchos detalles al respecto, pero bueno, yo en esa época tenía, pues eso, más o menos 7 años, yo la mayor, y mi hermana la pequeña pues no había cumplido todavía un año, le quedaban unos días. Imagínate los años 60, mi madre sola con 4 hijas, nos fuimos a vivir con la madre de mi padre, que bueno, pues sí nos acogió en su casa y eso pues es de agradecer, pero fue un infierno, o sea, en muchos aspectos. Para mí fue un infierno, pero ahora que ya soy adulta entiendo que para mi madre aún más. Y hablándolo con ella, ya de adultas, amigas, pues me confirmó que ella estuvo mucho tiempo tomando ansiolíticos y antidepresivos para poder funcionar, para poder seguir adelante, porque además ahora las mujeres tenemos bastante independencia a la hora de tomar decisiones, podemos pedir un crédito, podemos trabajar y entonces pues se tenía que pedir el permiso, tenías que tener permiso de tu marido para hacer un montón de cosas. Y mi madre, como te digo, no lo tenía porque mi padre desapareció. Y bueno, pues tuvimos que, bueno, ella, no tuvimos, no, ella tuvo que, pues eso, buscarse la vida y inicialmente vivir en casa de la suegra, que era su peor enemigo, y sacar 4 hijas adelante sola, porque mi padre nunca nos pasó una pensión. Así que, pues eso, imagina, yo ahora que lo veo claramente, ¿no? Que mi madre fue una superviviente y que sacar 4 hijas adelante sola, sobre todo los varios primeros años, los 6 primeros años en casa de una suegra que, en fin, no voy a entrar en muchos detalles, pero esos años fueron muy difíciles para todos, para todas en este caso. Y bueno, pues eso, que yo entonces solo veía mal rollo, o sea, yo en esa época es que odiaba a mi madre, o sea, era lo que yo, o sea, también por lo que me estaba el entorno en mi casa intentando imbuir, ¿no? Que mi madre era la causante de todos los problemas que había en nuestra familia, cosa que no era cierta, pero bueno, cuando eres niño pues no sabes muchas cosas y ya está. Y ahora que también me falta y la echo de menos, pienso y reflexiono sobre ella como mujer. Ella como mujer estaba muy frustrada. Ella era una mujer con altas capacidades, era súper inteligente, súper inteligente, hablaba un montón de idiomas, tenía una capacidad de, bueno, de aprendizaje de un montón de cosas que era impresionante, impresionante. Le encantaba leer, bueno, un montón de cosas, pero también su infancia había sido muy difícil. Mi madre nació en Países Bajos, lo que ahora se llama Holanda, o sea, lo que antes se llamaba Holanda, que ahora es Países Bajos, y emigraron cuando ella era muy pequeñita a Canadá. Y mis abuelos, su relación pues no era fácil tampoco, era muy rígido, sobre todo mi abuelo materno, que yo ahora creo que más o menos entiendo algunas de las cosas por las que era rígido, pero bueno, son mis suposiciones que ya iré descubriendo si acaso con el tiempo. Pero bueno, la cuestión es que mi madre no recibió mucho cariño cuando era niña, sino más bien todo lo contrario. A mi madre nadie le enseñó lo que era el amor, no recibió mucho amor físico de abrazos y de cariño. Enseguida, cuando era muy pequeña, sus padres, mis abuelos, se divorciaron y mi abuela se fue a un sitio con su hermana mayor, o sea, con la hermana mayor de mi madre, o sea, con mi tía. Se fueron a vivir a otro sitio mi madre se quedó con su padre separados. Entonces,
como te digo, una vida pues muy compleja, muy difícil, y ya cuando vino a España, conocí a mi padre, ya pues todo lo demás que te he estado contando, pues nada fácil, nada fácil. Y mi madre pues eso, sentía mucha frustración porque mi madre tenía muchísimo potencial para un montón de cosas, pero la vida pues le fue un poco cortando las alas, ¿no? Eh, Al final, bueno, los últimos años de su vida, cuando nosotras ya, mis hermanas y yo ya nos fuimos independizando, ya fue viviendo un poco más su vida, y una vez que ya ella vivió sola, aunque compartía piso, pero digamos que ella decidía entrar, salir, viajar, hacer cursos, bueno, hacer un montón de cosas, pues empezó ya a ser más feliz, más ella, aunque tuviese esa frustración de la que ella hablaba abiertamente. Y bueno, pues eso, que tenía mucho potencial, pero mucha parte no lo pudo desarrollar por las circunstancias, ¿no? La relación con nosotras, con sus hijas, pues fue también pues, de altos y bajos. Como te digo, para mi madre trabajaba muchísimas horas al día. Cuando por fin nos fuimos de casa de mi abuela a vivir solas con mi madre pues trabajaba prácticamente todo el día, de la mañana a la noche. Ella era profesora de idiomas en un colegio y después en una academia, y además de eso hacía traducciones y estaba muchas veces los fines de semana también trabajando en eso para podernos sacar adelante. Así que tenía muy poco tiempo para ella, para disfrutar. Estaba prácticamente trabajando para poder sobrevivir. Y eso es de lo que yo me quedo, ¿no? De que ella realmente fue una superviviente emocional, porque a pesar de todas sus carencias de afecto y de cariño, hizo lo que pudo. Y sobre todo al final de nuestra vida, cuando ya fuimos más mayores, y sobre todo cuando nació mi hijo mediano, fue como un antes y un después, no sé por qué exactamente, pero como que de algún modo mi madre encontró una forma de expresar el cariño y de expresar el amor, y siempre lo voy a recordar. Te puede parecer un poco chocante, pero yo sé conscientemente cuándo sentí el amor de mi madre de verdad, por primera vez. Y fue cuando tenía 26 años, mi hijo mediano ya había nacido, y un día, no recuerdo el motivo, me dio un abrazo de esos profundos, es que lo recuerdo pero vamos, con todo detalle, la emoción, o sea, esa ola de amor, ¿no? De cariño, todo eso como a lo bestia, ¿no? No sé, es que no sé cómo explicarlo, porque claro, es algo que yo sentí, esa ola de calor, de amor maternal, de un montón de emoción, de sentimiento, y eso yo lo noté en ese abrazo. Por primera vez, como que mi madre se abrió y permitió que eso fluyera. Yo en aquel momento también es verdad que no supe cómo era tanto de repente, que yo no supe cómo reaccionar. O sea, yo la abracé también, pero como que me sobrepasó, que todavía lo sigo viviendo, ¿no? No sé, lo revivo con esa intensidad, y a partir de ahí como que ella se dio el permiso para expresar ese amor y esas emociones, y ya como que esa parte de ella que estaba como bloqueada se desbloqueó. Y bueno, eso también permitió que nuestra relación, que ya estaba mejorando mucho, pues terminase de cuajar, ¿no? Como te digo, nuestra relación los primeros años de mi vida pues fue muy difícil. Discutíamos mucho, chocábamos mucho, yo era muy rebelde, eh, para mi madre educar 4 hijas, cada una
con caracteres completamente diferentes, todas con una personalidad muy marcada. Somos las 4 personas intensas, cada una en nuestra personalidad. Y bueno, yo creo que hizo un muy buen trabajo y que a pesar de que bueno, ha habido muchas dificultades en nuestras vidas y demás, siendo sinceros y siendo realistas, nos dio muchas herramientas para sobrevivir, para manejarnos en la vida, aunque luego nos hayamos tenido que buscar cada una nuestra vida por separado, pero sí que es verdad que nos dio unos principios éticos y morales sólidos que yo creo que a cada una de nosotras nos ha servido para luego aplicarlo a cada una nuestra personalidad, nuestra forma de ser y nuestras circunstancias. Entonces, creo que a pesar de todo somos 4 hijas que son 4 éxitos, porque con todo lo que hemos vivido las 4 podíamos haber acabado muy mal en circunstancias muy poco exitosas de la vida y sin embargo las 4 hemos seguido caminos muy diferentes, pero caminos en los que somos personas funcionales, en los que con nuestros mejores y peores momentos, pero creo que somos buenas personas y que somos estupendas, cada una, como te digo, con nuestras peculiaridades, porque somos muy peculiares y divergentes las 4. Y bueno, pues eso, que mi madre nos enseñó mucho con su ejemplo a cómo sobrevivir, porque lo vivíamos, cómo sobrevivir a no tener dinero, cómo trabajaba para sacarnos adelante, que intentaba cada una pues darnos un poco del afecto que ella no sabía cómo gestionar. ¿Que lo hizo mejor o peor? Yo creo que lo hizo de buen corazón y con las herramientas que tenía, que yo creo que eso es lo importante. Yo estuve sin hablarme con mi madre varios años cuando me quedé embarazada de mi hijo mayor por diferentes circunstancias y yo creo que ese tiempo que estuvimos sin hablar fue importante porque nos dio la posibilidad de crecer por separado, a mí, por ejemplo, a saber lo que era la maternidad, lo difícil que es, sobre todo en soledad, eh, y a ser más tolerante, más realista, menos egoísta y bueno, también dio ese espacio de tiempo que estuvimos separadas hizo que afloraran o florecieran o aflorasen, mejor dicho, un montón de mentiras y de tejemanejes de terceras personas que fueron las que estaban estropeando nuestra relación madre-hija, ¿no? Aparte de lo que ya hubiera estropeado de inicio. Pero bueno, mi madre y yo estoy muy orgullosa de nosotras porque pasamos de esa relación tóxica, difícil, de odio, entre comillas, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, de mi parte hacia ella porque tenía mucho resentimiento y estaba muy mediatizada por terceras personas, por muchas mentiras y cosas que no te voy a entrar en detalles, pero pasado ese tiempo en que volvimos a hablar un año que cumplió, que era su cumpleaños también como va a ser este año, empezamos a hablar y a relacionarnos poquito a poco y poquito a poco fuimos reconstruyendo nuestra relación y más que madre e hija acabamos siendo mejores amigas y eso es con lo que yo me quedo, que da igual el pasado, si hay intención por las partes, 2 o las partes que sea, de trabajar, de perdonar, de
superar los obstáculos y ya te digo, perdonar sobre todo y entender, intentar entender también, intentar ser empático y ponerte en el otro lado, intentar también, pues la edad apoya, ¿no? Y las experiencias apoyan a que te puedas poner en el lugar. Yo cuando era pequeña no me podía poner en el lugar de mi madre, era imposible porque no podía entender muchas cosas, pero una vez que ya fui madre y ya pues era más mayor, ya trabajaba, ya otras cosas, ya empecé a tener pues eso, una vida de adulta, ya pude comprender. Y hay personas con las que va a ser siempre imposible resolver la situación. Yo, por ejemplo, con mi abuela paterna estuve muchos años sin hablarme y cuando ella falleció seguíamos sin hablarnos y era una persona con la que tenía que mantener la distancia por X cosas, porque como te digo, si para arreglar las cosas tiene que ser bidireccional, no puede ser que una persona ponga toda la carne en el asador e intente resolver las cosas y otra se dedique a, pues bueno, esto me tiene que resarcir a mí de otras muchas cosas y yo no voy a poner de mi parte. Así no funciona. Tiene que ser un poco, pues como las relaciones en general, de pareja, de padres e hijos y de amistades, todo. Yo creo que es un poco el conjunto, ¿no? Que damos, cedemos y es un poco encontrar ese equilibrio que unas veces va más hacia un lado o hacia otro, pero al fin y al cabo se encontrará el equilibrio. Y mi madre y yo encontramos un equilibrio, por lo que cuando ella falleció, pues bueno, lo hizo rodeada de sus seres queridos, aunque ella decidió, estoy convencida que fue ella la que decidió morirse la noche que lo hizo, cuando bueno, pues nos habíamos reunido toda la familia y cuando ya nos fuimos fue cuando falleció, pero fue algo agridulce, lógicamente, porque fue un momento complejo, pero, pero yo tengo que estar contenta porque, sobre todo por ese trabajo que hicimos y porque, eh, pues eso, mi madre era una superviviente, yo también lo soy y mucho es gracias a lo que he aprendido de ella, sobre errores que cometió y que me comentó y que hemos hablado y bueno, pues eso. Y también de los éxitos, o sea, que no solamente se aprende de los errores, los éxitos también sirven para mucho. Y nosotras cuatro somos sus hijas y somos cuatro grandes éxitos. Y nada, pues eso que quería, como me acuerdo mucho de ella ahora en estos momentos por diferentes motivos y hubiera sido su cumpleaños, pues quería hacerle un pequeño homenaje, un recuerdo a ella y bueno, que yo no sé qué relación has tenido tú con tu madre o con tus padres. Si quieres, cuéntamelo, si no, pues no es obligatorio. Yo te lo cuento porque a lo mejor a ti te sirve si tú estás planteándote diferentes cosas en este aspecto, que tenemos una vida, que si realmente quieres arreglar algo con alguien, que lo intentes por lo menos, que no te quedes con esa espinita de decir, y si hubiera, por lo menos inténtalo, que no se puede arreglar, como me pasó a mí con mi abuela paterna, pues no se puede arreglar, pero yo sé que yo lo intenté, ¿vale? En múltiples ocasiones. Y con mi madre lo intentamos y lo conseguimos. Y eso es lo importante, el intentarlo. Que hay veces que se consigue y veces que no, pero yo al menos tengo ahora una buena relación con mi madre. Yo sé que acabamos siendo mejores amigas, que esa relación que acabamos teniendo al final de su vida y la mitad de la mía, pues fue muy bonito. Mis hijos también han podido disfrutar de su abuela en más o menor medida, que ha sido importante en sus vidas también. Y bueno, pues eso, que este es un pequeño homenaje a ella y que comentes lo que consideres oportuno mientras sea amable y constructivo, ya sabes, como siempre. Así que nada, espero que pases un bonito día, te mando un beso grandísimo y hasta la próxima. Chao.